operaciones antirracismo. Conozco alguna parte del trabajo de Citlali, donde también abordó cuestiones de parentesco y cuestiones de afrodescendencia, y actualmente Citlali, bueno, forma parte del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo y Xenofobia. Citlali, muchas gracias por estar aquí. En quinto lugar, damos también con mucho gusto la bienvenida a Flores Rosenberg, conocidos para muchos en la ENA. Muchas gracias, Flores, por estar aquí. También antropóloga por la Escuela Nacional de Antropología, doctora en antropología, profesora de licenciatura y posgrado en la Escuela Nacional de Antropología, con todo un campo de discusión y de problematización en torno a la violencia y también la complejidad. Bienvenida, Florence, muchas gracias también por acompañarnos en esta sesión. Y por último, me permito presentar a la doctora Ali Ruiz Coronel. Ali, también antropóloga social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra y doctora por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En distintos momentos, Ali ha desarrollado investigaciones en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la extinta CDI, en lo que hoy es algo parecido que queda de eso, de la CDI, es el INPI. Actualmente Ali es profesora e investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Ali creo que muchos la ubicamos perfectamente también dentro de las discusiones sobre antropología y complejidad. Ali también tiene actualmente una línea de investigación sobre antropología aplicada al diseño de políticas públicas e intervenciones de la sociedad civil dirigidas a poblaciones vulnerables desde la perspectiva de la complejidad. Ali, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio que creo que ha sido muy bien recibido y que, bueno, nos permite hoy, como lo decía Ricardo en otro momento, entablar un diálogo entre colegas. Por supuesto que ahorita es difícil sacar conclusiones, creo que tenemos que tomar las cosas con calma, pero empezar a abrir los diálogos necesarios y pertinentes. Bueno, en el orden en el que les he presentado es cómo se desarrollarán las participaciones. Nuestros seguidores por YouTube están ya familiarizados con la dinámica. Tenemos 7 minutos para una primera participación por cada uno de ustedes. El eje de la sesión, pues, gira en torno a la violencia y el racismo. Creo que sería lo idóneo que abordaran, pues, en esta primera participación que van a tener, las ideas que vienen a cuenta o a propósito del título de este conversatorio para el día de hoy. Siendo así las cosas, bueno, también les comento que ya reitero, disculpen, nos pueden seguir por Facebook, no sé si pueden seguir en YouTube, y ahorita se me fue el nombre de por donde nos pueden seguir en una radio. Aquí lo acabo de perder, pero ahorita lo repito. Damos la Epicentro, eso es, por Epicentro nos pueden seguir. Muchas gracias, Radio Epicentro. Muchas gracias a todos los que nos siguen y bueno, empezamos en el orden en el que se ha planteado. Te doy la palabra, Gabriela. Tienes 7 minutos para empezar a compartir tus primeras ideas en torno a este eje. Gracias. Gracias Carla, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, quería empezar agradeciendo a Ricardo y a Carlos por esta magnífica iniciativa y por la gentileza de su invitación a participar en este conversatorio que me parece que puede ser muy rico. A estas alturas llevamos formalmente en México, en la Ciudad de México, 49 días de confinamiento formales y algunas personas por la vía de los hechos llevamos 60 días, algunas personas un poquito más. Tenemos ya un buen rato encerrados, ¿no? En confinamiento. Pienso que todas y todos nosotros experimentamos en este contexto, desde nuestros distintos confinamientos, quienes hemos podido hacerlo además, sentimientos y sensaciones de miedo, de desconfianza, de angustia y sobre todo de incertidumbre, ¿no? Creo que estas sensaciones son de alguna manera puntos desde donde hoy en día tenemos que poder empezar a pensar cómo se están procesando, cómo a la larga vamos a tener que procesar esta experiencia en términos sociales, ¿no? Porque más de estas las hemos experimentado
frente a las experimentamos diariamente frente a distintos órdenes de la vida, ¿no? Desde el más práctico y cotidiano, que es cómo resolver las compras cada día para tener comida en la casa, hasta a unos más metafísicos, ¿no? Acerca del destino de la sociedad e incluso de nuestra misma especie. Entonces, creo que este es un marco desde donde estamos hablando, ¿no? O por lo menos desde donde yo hablo ahorita. También pienso, y quería decirlo el día viernes en un espléndido conversatorio que moderó Liz, coincido con algo que fue dicho ahí por Patricia Castañeda, que ella decía que, por lo menos para ella, y yo coincido plenamente con esta postura, que en este momento estamos apenas empezando a procesar una situación, empezando a hacernos idea de cómo funcionan las cosas. Y coincido que necesariamente que el pensamiento necesita tiempo para construirse, ¿no? Para que podamos metabolizar y procesar lo que estamos viendo. Entonces, esto sirva un poco como una justificación, a lo mejor una disculpa ex ante, ¿no? Para decirles que compartiré con ustedes sobre todo preocupaciones y dudas, más que conclusiones fuertes, ¿no? Y que además, estas dudas, estas apreciaciones surgen sobre todo de la manera de mirar el mundo ahora, ¿no? El confinamiento nos ha arrojado, nos ha llevado a mirar el mundo mayoritariamente hoy a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, ¿no? La televisión, los noticieros, los periódicos en línea, las redes sociales, las que tengan el Facebook, el Twitter, etcétera, y las conversaciones con alguna de nuestra gente cercana, ¿no? Entonces me parece que es importante tenerlo presente porque habitualmente nuestro trabajo nos saca siempre de nuestro lugar y nos pone en otro lugar, ¿no? Y cuando atendemos fenómenos, procesos, etcétera, normalmente estamos descentrados de lo que nos es lo más común y lo más habitual. Entonces creo que este es otro de los puntos que me parece que es importante tener presente. En este contexto, pienso, por ejemplo, que ahí ya tenemos un primer acuerdo generalizado y es que esta pandemia nos ha llevado a ver de manera grande, magnificada, en una gran pantalla, diríamos, usando la misma metáfora, como probablemente la más fuerte y evidente de las violencias es la desigualdad social, ¿no? Hoy más que nunca, eso que sabemos que existe, que tenemos conciencia de ello, que lo observamos en nuestra vida cotidiana y en nuestros quehaceres, pero que a lo mejor lo dejamos pasar un poco desapercibido, hoy se muestra como un gran espacio, como la gran manifestación, la expresión de violencia más grande, ¿no? Además de una violencia estructurante. Es dramático, por ejemplo, como mucha gente no ha podido hacer caso de la básica, de la medida de salud sanitaria básica en el combate de esta pandemia, que es efectivamente quedarse en la casa y evitar el contacto social. No lo voy a repetir, ¿no? No se pueden quedar porque de eso depende la sobrevivencia, el trabajo, tener ingresos, etcétera, ¿no? Entonces me parece que esto nos ha puesto de frente esta insoslayable desigualdad de la que caminan de la mano otras formas de violencia, entre ellas el racismo, ¿no? Vulnerando además efectivamente el ejercicio de derechos y poniendo en evidencia todas las brechas sociales que están tan presentes en nuestra vida y de las que, repito, a veces hacemos caso omiso o las dejamos pasar un poco por ahí, ¿no? Y esta misma puesta en evidencia de esta desigualdad que limita ejercicio de derechos, por ejemplo, pienso en los niños, ¿no? En los niños de las escuelas públicas, de las escuelas rurales, que no tienen posibilidades de hacer sus clases en línea, ¿no? Cuando es otra de las políticas públicas que se ha puesto en práctica. No dice, bueno, ahí hay una evidencia de cómo esa desigualdad es estructurante de la violencia cotidiana en nuestras sociedades, ¿no? Bueno, me parece que ese es uno de también otro de los marcos en los que puedo ir viendo, puedo ir pensando un poco en cuáles son los temas que me preocupan, ¿no? Y quizás eso los dejo hacia el final, sobre los temas que nos deberían preocupar hacia dónde ir.
Me refiero rápidamente a cuáles son las expresiones, yéndonos más bien hacia el racismo, pensar que también estas otras expresiones de violencia han podido verse de manera, digamos, como bastante clara, ¿no? O sea, como que esta coyuntura de la pandemia nos permite ver cómo se articulan la violencia de la desigualdad con esas otras violencias estructurantes que caminan, que son concurrentes con la desigualdad y que caminan ahí de la mano, que son el racismo y la xenofobia, ¿no? Entonces, me parece que nos sirve para ver, es un momento en donde podemos ver eso, les repito, desde nuestra pantalla, ¿no? A través de esta mediación. Recuerdo, por ejemplo, en los últimos días, cuando Nueva York vivía su momento más álgido de contagios, apareció más de un titular diciendo radicalmente que el virus, ¿no? Que el SARS afectaba de manera más contundente a negros, afroamericanos y a latinos. Visto así, ¿no? Vamos a ver cómo se reproduce una idea, ¿no? Que es persistente y que es una práctica, digamos, de un pensamiento racializado que está extendido y que está absolutamente naturalizado, ¿no? Así leído el titular, y debemos pensar además que si esta es la ventana desde la que vemos, lo que vemos en las redes son los titulares. Casi nunca leemos las notas. No nos preocupamos ya por leer cómo se desmenuza la información en la nota periodística. Leemos el titular. Visto así, parecería que estos grupos de población tienen algunos atributos genéticos, naturales, raciales, diríamos, que los hacen más vulnerables al contagio del COVID, ¿no? Y eso nos pone a pensar en cómo estamos transmitiendo la información, qué información se transmite y cómo es percibida esa información. Las notas, después si uno leía la nota completa, algunas tomaban el cuidado de decir, es que son las poblaciones más vulnerables, es que son los que no se han podido quedar en casa, son los que hacen los trabajos que hoy día están considerados esenciales y no han podido guardar confinamiento. Sin embargo, el titular está ahí, ¿no? Y luego de esos titulares, 10 días después, llegan noticias de brutalidad policial, ¿no? En ciudades como Nueva York, ejercidas en aras del disciplinamiento social en contra de personas afro-norteamericanas o personas con fisonomía oriental o latina que llevan mal usado el tapabocas, puesto fuera de lugar, que no cumplen alguna de las normas sanitarias que están impuestas ahora, al mismo tiempo que observamos manifestaciones en otros estados, ¿no? De población racializada como blanca, diríamos, o no afro-norteamericana, no latina, que está luchando por salir a las calles, ¿no? Entonces vemos un primer espacio de comportamiento en los medios de comunicación. ¿Qué quieres? Ahí lo dejo, ¿verdad, Carla? Sí, muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias por la puntualidad en el tiempo. Bueno, doy la palabra a Lisette Pérez Cárdenas, candidata a doctora en Ciencias Antropológicas por la UAM, que ya nos permitimos leer en otro momento su reseña, pero bueno, Lisette que trabaja temas sobre género, mujer, violencia, derechos. Entonces, bueno, ya ustedes la han visto como moderadora de distintos conversatorios de este ejercicio, pero bueno, ahora será muy complicado. Gracias. Pues hola, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco a los organizadores, a Ricardo Faguaga y a Carlos Dávila por construir este espacio. Para mí es un placer poder compartir con ustedes algunas reflexiones que espero nos ayuden a seguir pensando de forma colectiva. Pues para mí es muy importante ahora estar como desde otro espacio, no moderando, entonces voy a intentar pues hacer como un hilo de algunas ideas que apenas estoy pensando. Entonces, pues antes de empezar, quiero decir que este periodo de confinamiento me ha generado muchas preguntas sobre las cuales aún no tengo respuestas y posiblemente tampoco las tendré pronto. Cuando me invitaron a participar en esta sesión me quedé pensando de qué podía hablar, sobre todo cuando solemos hacer planteamientos y reflexiones
que generalmente están acompañadas de trabajo de campo y de innumerables herramientas metodológicas para construir tanto las preguntas como intentar dar respuestas. En ese sentido, comparto mucho lo que decía Gaby, o sea, tal vez es como una excusa, pero en este momento, pues todo lo que yo puedo decir surge a partir de una revisión a las redes sociales, prensa y algunas discusiones y reflexiones con colegas y amigos. Eh, pues todo esto es parte de ideas que he intentado poner en papel para ayudar a pensar, pero sobre todo a pensarme. Entonces, pensar en COVID-19 hoy es parte de nuestra normalidad, es el pan de cada día. El número de infectados, de muertos, de camas disponibles y de recuperados nos despiertan y se duermen con nosotros. Cantidades de información, enormes de información, nos bombardean y reproducen un conjunto de discursos y prácticas que ya conocíamos. La violencia y el racismo, pero sobre todo la exclusión, la discriminación y la precariedad, se cuelan en los mensajes que constantemente estamos recibiendo. Particularmente yo me voy a centrar en el tema de la violencia, ya que me declaro sin elementos suficientes para hablar de las implicaciones de COVID-19 en el racismo. Hoy el COVID-19 se cuenta como hasta hace unos meses se contaba la violencia en este país, es decir, engrosando las estadísticas de muertos y desaparecidos, despojando a las personas de su nombre, de su identidad y de su historia. Hoy COVID-19 es la primera plana, y aunque la violencia dejó de ser percibida como la protagonista de esta historia, su acompañamiento como un satélite nos recuerda que no se ha ido, que ahí está, y que en un país tan descompuesto como el nuestro, las consecuencias de la violencia dejan y siguen dejando marcas y cicatrices en las experiencias colectivas e individuales de los actores y también de los espectadores. Por ejemplo, en la semana del 23 al 29 de febrero, justo cuando se registró el primer caso de coronavirus en México, se contabilizaron 543 asesinatos. Es decir, aproximadamente se registraron 77 homicidios por día. La violencia ha sido un recurso que en algunas ocasiones, en algunos países, en algunos lugares, ha permitido, entre comillas, mantener el orden de las cosas, en el que además existen instituciones que tienen el control del uso de esta. Por ejemplo, ante este fenómeno y en este momento de crisis, leemos por todas partes un cuestionamiento profundo a la respuesta que está dando el Estado para enfrentar la pandemia. Voces que piden que se decrete estado de excepción, que se suspendan garantías, que se condicionen los derechos humanos de las personas. Discursos que consideran que solo a través de la violencia y del uso de la fuerza se puede salvaguardar el bien común, la vida y la salud. Sin embargo, en nuestra experiencia, hemos visto que la guerra contra el narcotráfico, por ejemplo, no contuvo ni mucho menos detuvo la violencia exacerbada que se vivía y se sigue viviendo en muchos de nuestros territorios. Por el contrario, los niveles y los índices de violencia siguen creciendo y destruyendo el tejido social. La violencia como objeto de estudio ha sido bastante explorada por la antropología. Desde distintas miradas, diversos antropólogos y antropólogas han construido marcos teóricos, analíticos y metodológicos para entenderla, para comprenderla y para interpretarla. Sin embargo, quiero traer a esta presentación el planteamiento que hacen Nancy Shepherd Hughes y Philip Bourgeois, quienes proponen entender la violencia como un continuo, donde la violencia no se concreta en el hecho violento en sí mismo, sino que ésta se extiende a sus consecuencias e implicaciones individuales y sociales. Por eso, la violencia, más que ser circular, es una espiral, con múltiples expresiones entre las que encontramos la violencia de género. Por ello, quiero regresar al mes de marzo, un mes que nos marcó en muchos sentidos. En marzo de 2020, COVID-19 se hizo presente con fuerza en el mundo, así como el reclamo y exigencia de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Al mismo tiempo que los gobiernos nacionales comenzaban a hacer llamados masivos a quedarse en casa para salvaguardar la vida y la salud, cientos de mujeres comenzaron a alertar de los problemas que este confinamiento podrían representar para la integridad de mujeres que tenían que compartir esta cuarentena con sus agresores. En cientos de hogares, la violencia dejó de ser un satélite para convertirse nuevamente en la protagonista, pero además como un recordatorio de la existencia de un sistema desigual
en el que la violencia es una herramienta que les recuerda a las mujeres su papel subordinado. Actualmente estamos viviendo una crisis sanitaria. Sabemos que veremos a corto, mediano y largo plazo una crisis económica, política y social. Por ello creo que es urgente, hoy más que nunca, pensar en la crisis de violencia de género a la que nos estamos enfrentando, para plantear estrategias y acciones que den garantías mínimas para el ejercicio de derechos para las mujeres, sobre todo ante la ausencia de acciones concretas y protocolos que atiendan las dificultades de la violencia contra las mujeres durante la pandemia. A lo largo de estas semanas hemos visto un conjunto de declaraciones que han salido en los medios de comunicación. Sin embargo, en la siguiente intervención ahondaré un poco más sobre ello. Por aquí lo dejaría por ahora. Gracias. Muchas gracias, Lisette. También muchas gracias por el manejo puntual del tiempo. Quedamos en 6 minutos 43 segundos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, doy la palabra ahora a Pedro Pitach, conocido para muchos también desde su trabajo etnográfico y sus análisis en torno a cosmogonías, cosmovisiones, rituales de la población maya. Pedro Pitach, como lo dijimos al principio, es catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Antropología Americana en la Universidad Complutense de Madrid. Adelante, Pedro. Muchas gracias. El micrófono está cerrado. Creo que ya. Listo. ¿Verdad? ¿Me escuchan ya? Sí, buenas tardes. En España ya buenas noches. Pues mi agradecimiento a Carlos y a Ricardo por esta invitación y al mismo tiempo reconocer que me siento como un pobre inocente teniendo que hablar de cuestiones de violencia y racismo, porque la verdad es que no son cuestiones en las que soy experto. Quiero decir, no trabajo directamente sobre que indudablemente cuando uno trabaja con poblaciones indígenas, pues tiene que habérselas con este tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que la razón por la que me invitaron Carlos y Ricardo es por un texto que publiqué, un pequeño texto de 2 páginas que publiqué sobre el concepto de raza y el COVID, la pandemia. Es un texto lo que suscitó este texto, el pretexto, si quieren, fue la aparición en el diario El País, el diario español El País, de un texto de un divulgador, un pequeño texto de un divulgador científico que suele escribir en el periódico, creo que se titulaba No lo llames raza. Y en ese texto, no sé si llegó de algún modo a México. Entre los antropólogos españoles molestó un poco, yo creo que en parte porque se metía con los antropólogos, los criticaba de una manera un poco provocadora y un poco caricaturesca, pero lo que me llamó la atención de ese texto no era que se metiera con los antropólogos, eso no me importaba, sino el hecho de que que recuperaba la idea de raza como una noción científica y lo que me interesó es por qué, como ven son comentarios de carácter muy personal, ¿por qué justo en un momento de epidemia, de crisis, hay una especie de recuperación del concepto de raza, de la categoría de raza, ¿no? Esto lo ha mencionado ahora Gabriela, me parece que se llama, ¿verdad? En su intervención, y me resultaba chocante, ¿no? No sé en México, aunque sigo la prensa mexicana, no puedo decir en México, pero en Europa y en Estados Unidos ha habido una especie de recuperación, en los medios de comunicación, de la idea de raza, la idea de que el COVID, la epidemia, es una especie de agente racista que se mueve por intereses genéticos,
por así decir, ¿no? Es una cosa un poco, realmente, un poco extraña y no tengo una respuesta, sinceramente. Ese texto era un intento de explicarme y de elaborar un poco sobre por qué en un momento de crisis reaparece una categoría como raza, con otras categorías de tipo científico, entre comillas. Un poco lo que respondía en ese texto, ya digo, como de dos páginas, era un intento de explicarme, ¿no? Era, por una parte, el hecho de que la categoría raza sea como sabemos bien en antropología, ¿no? La categoría raza sea una categoría relativamente reciente, del siglo XIX. Antes había categorías jurídicas, pero no raciales, ¿no? En el antiguo régimen. De hecho, a mí siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, que en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, no había una raza judía, por ejemplo. Es a finales del siglo XIX cuando se empieza a hablar de raza judía junto con raza aria y demás, bueno, con las funestas consecuencias que ya sabemos. Y me parece que en esta discusión de las razas, los antropólogos, especialmente antropólogos culturales, los antropólogos, tenemos una responsabilidad porque, entre otras cosas, si el concepto de raza aparece a finales del siglo XIX, la discusión del concepto de raza es ya muy temprana. Es una como frase el que decir la raza a principios del siglo XX discutiera la categoría raza, todavía se sigue antropólogos culturales, sino antropólogos biológicos, físicos, que todavía siga reapareciendo una y otra vez la idea de raza, que tiende a aparecer en momentos de crisis económica, de crisis de desastre, etcétera, etcétera. Bueno, un poco lo que venía a decir allí, para el paso de Melo, no comerme el tiempo. Lo que venía a decir eran dos cosas que, bueno, en fin, estudiamos en primeros cursos de antropología. Uno, que Franz Boas mostró que no hay una relación entre aspecto físico, entre fenotipo y comportamiento, digamos, social, es decir, que hay una separación entre biología y cultura, que, bueno, para nosotros es una obviedad, pero es curioso que no para todos y para los medios de comunicación menos aún. Y en segundo lugar, aunque casi es previo, ¿no? Que raza es una categoría vacía. Decir raza no es decir absolutamente nada. Y como es una categoría vacía, cada uno la rellena con lo que le da la gana, ¿sí? Como decía Gabriela, de repente el COVID ataca a poblaciones indígenas de Nuevo México más que a poblaciones blancas de Alabama, ¿no? O a poblaciones latinas de Nueva York o a poblaciones negras de Chicago. Y decía también, hay que hacer el paso siguiente, que no siempre se hace en los medios de comunicación, de reconocer que qué casualidad son las poblaciones con menos recursos o menos condiciones de contención de la epidemia. De modo que lo que acaba flotando en el ambiente es esta idea de que tenemos que recuperar la idea de raza porque la epidemia existe y, por tanto, para poder contenerla, para poder atacarla, para poder seguir su modus operandi, hay que ser racista. Es una especie de loop ahí lógico que a los antropólogos no nos afecta tanto, pero a la opinión pública yo creo que que se extiende con mucha facilidad, ¿no? Bueno, es esto, ¿no? Quizá habría que elaborar un poco más, pero el marco de todo esto, insisto, si me paso me avisan, el marco de todo esto es una especie, me parece que es algo que eso me interesa, que en estas condiciones de COVID hay una especie de recuperación, no solo de categorías como raza, que se pretende como una categoría científica, sino de la propia idea de que la ciencia explicar las cosas de una manera
simple y directa, sin tener que discutir nunca las categorías, los criterios, lo que está implicado en este tipo de acción. De hecho, no sé de nuevo en México si esto está ocurriendo, me da la impresión de que un poquito, ¿sí? Sí, Pedro, estamos Me da la impresión sobre tiempo. Damos, muy bien, está bien. Estoy damos pausa a elaborando. nuestra compañera y regresamos en un momento. Bueno, Citlali, te doy la palabra. Citlali, como lo comentamos al principio, investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y una de las jóvenes especialistas especializadas en el tema sobre afrodescendencia y racismos. Y adelante, Citlali, con tus primeras reflexiones. El micrófono está apagado, Citlali. 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 Muchas gracias por la presentación, Carla. Listo. ¿Ya me escuchan? Sí, ¿verdad? Gracias. Buenas tardes a todas y todos, colegas, amigos. Conforme pasan los días de confinamiento, en múltiples foros, conversatorios, charlas y artículos de opinión, ha emergido y socializado con rapidez una narrativa compartida, la que demuestra que esta pandemia visibiliza la agudización de las contradicciones del capitalismo en su fase neoliberal, afectando sobre todo a aquellos sectores históricamente agravados y subalternizados. De ahí se derivan ideas que hablan de la visibilidad del racismo estructural y que vivimos una pandemia racializada. Fenómenos que estructuralmente inciden en el devenir de las sociedades deben orientar nuestros esfuerzos intelectuales para comprender, recordando a los clásicos, el holismo que caracteriza a nuestra disciplina. La perspectiva holista, como lo plantearon hace poco más de un siglo los primeros antropólogos, obliga a concebir a las sociedades como un sistema compuesto de partes mutuamente dependientes. Así, categorías como proceso, mantenimiento, supervivencia, adaptación y cambio constituyen las directrices para comprender una diversidad amplia de fenómenos sociales. Uno de esos fenómenos importantes a los que hay que prestar atención con sentido holista es el racismo. Este flagelo se nutre de otras expresiones de rechazo y vulnerabilidad, lo cual en tiempos de pandemia se vuelve una obviedad y un reto cada vez más complejo de analizar. Así, la integración de variables como la xenofobia, la construcción de fronteras diversas o la violencia permiten comprender la manera en que opera el racismo en estos momentos. Aunado a ello, pienso que es relevante también prestar atención a los mecanismos por los cuales se transmiten los discursos de odio hoy día, cuál es su efectividad y sus resultados en una nueva pedagogía racista contemporánea. Comparto algunas viñetas de noticias con ustedes para visibilizarlo hasta aquí expuesto. El 1 de abril en la televisión francesa LCI, los doctores Jean-Paul Mirat del Hospital Cochin de París y Camille Loch del Instituto Nacional Francés de Sanidad e Investigación Médica hablaban sobre la vacuna contra la tuberculosis BCG que se está probando en varios países europeos y Australia para luchar contra la COVID-19, cuando Jean-Paul Mirat lanzó este comentario, cito: si puedo ser provocativo, ¿no deberíamos estar haciendo este estudio en África, donde no hay máscaras, ni tratamientos, ni reanimación? Un poco como se hace en otros lugares para algunos estudios sobre el SIDA. En las prostitutas intentamos cosas porque sabemos que están muy expuestas y que no se protegen a sí mismas, planteó el doctor. En respuesta a ello, Camille Loch añadió: tiene usted razón, estamos pensando de forma paralela en un estudio en África con el mismo enfoque, lo cual no quita que no podamos pensar también en un estudio en Europa y en Australia. Viñeta 2. En un informe de Human Rights Watch se documentó la discriminación del gobierno chino hacia personas de países africanos. Ahí se menciona que a principios de abril, las autoridades chinas de la ciudad de Guangzhou, ubicada en la provincia sureña de Guangdong, y donde vive la comunidad africana más grande de China, lanzaron una campaña de detección obligatoria de coronavirus para todos los africanos, ordenándoles que se aíslen o se pongan en cuarentena en hoteles designados. Muchos propietarios desalojaron a los residentes, los cuales se vieron obligados a dormir en las calles. Además, hoteles, tiendas y restaurantes han denegado la entrada a clientes africanos.
A otros extranjeros en general no se les ha dado un trato similar. Las estadísticas oficiales indican que alrededor de 14,000 ciudadanos africanos viven en Guangzhou, pero los investigadores estiman que miles de otros están en una situación irregular allí. Debido a los malos tratos relacionados con el virus, muchos africanos en China han instado a sus gobiernos a pedir a Beijing que ponga fin a todas las formas de discriminación contra ellos y algunos desean salir del país. El gobierno keniano, por ejemplo, anunció que empezaría con este proceso de evacuación de sus ciudadanos de China a partir del 1 de mayo. Viñeta 3. Las doctoras Margareta Matash y Jacqueline Baba, investigadoras del Centro François Xavier Magnum para la Salud y Derechos Humanos de la Universidad de Harvard, han registrado las prácticas discriminatorias hacia el pueblo romaní. Ellas señalan que desde Eslovaquia hasta Rumania y Bulgaria, los estados han promulgado medidas desproporcionadas o militarizadas dirigidas a barrios o ciudades romaníes. Algunas de estas medidas son impulsadas por una narrativa racista que les convierte en una amenaza colectiva para la salud y la seguridad. Por ejemplo, un miembro búlgaro del Parlamento Europeo, dicen las investigadoras, Ángel Zambaski, especuló que los guetos romaníes podrían ser verdaderos nidos de contagio. En Macedonia del Norte, 9 músicos romaníes fueron seleccionados de un grupo de 200 y forzados a la cuarentena, a pesar del anuncio del ministro de Salud de que todo el grupo iba a ser puesto en esta condición. El alcalde de Košice, en Eslovaquia, sugirió que los romaníes podrían presentar un riesgo de salud particular porque son personas socialmente inadaptables. Viñeta 4. La actriz kuwaití Hayat Al-Fahad, en una entrevista para la televisión, se manifestó así en contra de los expatriados que viven en su país. Cito: deberíamos enviarlos o ponerlos en el desierto. No estoy en contra de la humanidad, pero hemos llegado a una etapa en la que estamos hartos. Ante las críticas a esta famosa, otra estrella emiratí, Tariq Al-Meyaz, publicó un video señalando lo siguiente: ¿esperan que en Kuwait, Arabia Saudita o en los Emiratos igualemos a un trabajador bengalí con un trabajador egipcio? Ni Dios lo quiera. El video creó una controversia aún mayor que el clip original de Fahad, lo que generó una condena generalizada, incluso de parte de sus compañeros emiratíes. Meyaz trató de aclarar que él no era racista al explicar que su novia es asiática. Este incidente llevó a las autoridades emiratíes a emitir una orden de arresto contra Meyaz, que luego lo detuvo por comentarios racistas. Compartir estas viñetas nos hacen pensar que en estos tiempos de pandemia, el famoso chivo expiatorio, el otro, somos todos, en tanto somos potenciales agentes contaminantes. Christian Julen, en su texto Breve Historia del Racismo, ha sugerido que el contexto de la globalización constituye el umbral de un renacimiento del racismo a escala planetaria. De acuerdo al autor, hay 2 tendencias que debemos considerar en este renacimiento o agudización. Primero, la concentración espacio-temporal de nuestro universo vital a través de redes de comunicación y comercio. Y 2, la existencia de nuevos fenómenos de afirmación nacional o lealtad cultural. Y se pregunta, ¿por qué tiene el racismo un papel destacado en esta coyuntura? Y cito la respuesta de Julen: porque el racismo, como ninguna otra ideología, interpreta como su problema central la relación de la parte con el todo, del género y la clase, del universal y lo particular, pero sobre todo porque promete soluciones definitivas. De ahí entonces que cerrar fronteras, ubicar claramente al grupo pernicioso y alejarlo de la vida, de nuestra vida cercana, permite combatir la incertidumbre en un escenario como en el que ahora vivimos. Así se legitima enunciar o verbalizar la exclusión. Dejo aquí mi primera intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Itlali. Nos das un montón de elementos para debatir en la segunda ronda. Gracias, Itlali. Doy la palabra a la doctora Florence Rosenberg, quien hemos dicho también, profesora de la Escuela Nacional de Antropología, profesora de licenciatura y posgrado, que desarrolla líneas también en torno a la violencia y la complejidad. Tiene la palabra, doctora.
Gracias. Yo voy a hablar muy poco del racismo, pero voy a hablar más de la violencia y del COVID. Antes de comenzar, quiero agradecer la amable invitación que me hicieron Ricardo y Carlos para participar hoy con algunas reflexiones antropológicas en torno a la violencia en tiempos de pandemia. Primero hablaré de los miedos del año 1000, los miedos de la Edad Media, para mostrarles cómo esos miedos y circunstancias siguen siendo similares hoy en día, para finalmente abrevar en las incertidumbres, miedos y violencias vividas hoy en la pandemia que aqueja al mundo y a México. 1. Los miedos en el año 1000. Hace 25 años leí un maravilloso libro escrito por Georges Duby titulado Año 1000, Año 2000, la huella de nuestros miedos. Lo leí porque estaba próximo al advenimiento del siguiente milenio. En ese libro habla de 5 miedos: a la miseria, al otro, a las epidemias, a la violencia y al más allá. Aquí solo retomaré brevemente 3 miedos que se sentían en la sociedad medieval: a la miseria, a las epidemias y a la violencia. Les pido que observen las diferencias y sobre todo las semejanzas históricas. Características del miedo a la miseria en la sociedad medieval. ¿Puedes pasarlas, Sí, Ricardo, por favor? Hello. Sí, Flores, danos un minuto. Ponemos la pantalla. La presentación, por favor. Hazte para atrás, Ricardo. ¿Me escuchas? ¿O quién está manejando esto? Sí, Flores, ya está Ricardo. Ok, Ricardo, ponme a 3, por favor. Ahí está. En esta sociedad, la gran mayoría vivía en lo que para nosotros sería pobreza extrema. Casi todas las casas eran de madera. Por cada grupo que se sembraba, por cada grano que se sembraba, se contentaban con cosechar 2,5. El rendimiento de la tierra era ridículamente débil. Resultaba sumamente difícil conseguir pan. Los trabajadores estaban aplastados por el peso enorme por un pequeño sector de explotadores, los guerreros y los eclesiásticos, que se quedaban con casi todo el superávit. El pueblo vivía temiendo continuamente el mañana. No obstante, no se puede hablar de auténtica miseria porque las relaciones de solidaridad y fraternidad hacían posible que se redistribuyeran la escasa riqueza. Se caracterizaban por ser sociedades de solidaridad. El sujeto estaba inserto en grupos, el grupo familiar, el de la aldea. El señorío feudal, que era el sistema de cobro de impuestos y cosechas injustas y violentas, pero también lo era de seguridad social. El señor abría sus graneros para alimentar a los pobres si acontecía una hambruna. Era su deber y estaba convencido de ello. La miseria apareció en los aledaños de las ciudades que crecían vertiginosamente alrededor del siglo XII por la migración campesina, migración en la que ya no disponían de parientes, de amigos ni de parroquia. Se encontraban en estado lamentable. En la actualidad, el desempleo es sinónimo de pobreza y hambre. B. Características del miedo a las epidemias. El fuego del mal ardiente quema las poblaciones del año 1000. Una enfermedad desconocida provoca un terror inmenso. Pero aún no llega lo peor. La peste negra devasta Europa y liquida 1/3 de su población durante el verano de 1348. Como el SIDA para algunos, esta epidemia se vive como castigo del pecado. Se busca entonces víctimas propiciatorias y se encuentran a los judíos y los leprosos. Se les acusa de envenenar los pozos. Las ciudades se clausuran, prohíben que ingrese el extranjero sospechoso de contagio. La muerte está en todas partes, en la vida, el arte y la literatura, pero los hombres de la época temen otra enfermedad, la lepra, que se considera propia de la perversión sexual. Había epidemias, muchos muertos durante algunos días o algunos meses, pero no se puede hablar de catástrofes sanitarias antes del siglo XIV.
En ese momento se produjo un acontecimiento considerable, la devastación espantosa en toda Europa que provocó la Gran Peste, la peste negra. Se transmitía esencialmente por intermedio de parásitos, sobre todo por las pulgas y las ratas. Vino desde Asia por la ruta de la seda, los comerciantes la trajeron de Crimea, dice Duby. No se sabía dónde poner a los cadáveres. Uno de los problemas era enterrarlos. No había más madera para fabricar ataúdes. La peste continuó en estado endémico. Por eso hablamos de los apestosos. C. Características del miedo a la violencia en la sociedad medieval. En esta sociedad hay también grandes violencias y grandes crueldades. La sociedad medieval vive, muere y se divierte con gran brutalidad. Los campesinos prefieren que los caballeros se marchen a las cruzadas o se maten entre sí en los torneos que les quiten y no les quiten las cosechas, para que no les quiten las cosechas o tomen de rehén a sus aldeas. Porque la gran inseguridad del año 1000 la mantienen bandas de jóvenes caballeros sin raíces, obligados a las aventuras para sobrevivir. Sin embargo, fueron violencias nunca tan destructoras como las carnicerías contemporáneas, como fueron Auschwitz, Hiroshima, Nagasaki, Vietnam o Ruanda. A partir del siglo XIII, la violencia adopta la forma de la guerra entre estados. La caballería es reemplazada por compañías de mercenarios formados por marginales, grupos bastante fuertes al mando de un capitán que trata con los jefes de Estado y con un pago en dinero. Según Duby, no hay muchos indicios de criminalidad urbana anteriores a los siglos XIV y XV. Parece haber sido relativamente baja comparada con la que azota hoy en las grandes metrópolis modernas. La mayor parte de los conflictos se solucionaban entre vecinos o al interior de la familia. Se aceptaban algunas actitudes violentas, evidentemente. El marido, la que sigue, por favor. Hello. La que sigue, Ricardo. Más. Esta. ¿Sí? El marido podía apalear a su mujer, incluso matarla si cometía adulterio o quemarla viva. Pero cuando se mira esta sociedad en su conjunto, se la ve menos convulsa que la nuestra. Así, lo brutal y salvaje de esta civilización se manifiesta en su manera de castigar los crímenes. El castigo debía ser espectacular. La pena de muerte se aplicaba muy poco y a muy escasa variedad de delitos. Se solían arreglar las cosas en general con un pago de multas. Estos fueron los miedos que se vivieron en el año 1000, que como vimos, muchos de ellos perduran hasta nuestros días. A continuación veremos cómo estos miedos pueden devenir en distintas violencias. 2. COVID-19, incertidumbres y violencias en el mundo y México. Ahora bien, esto... ¿Podríamos dejar eso para la segunda intervención? Perfecto. Gracias, Florence. Órale. Bueno, finalmente damos la palabra a la doctora Lee, quien también desde la complejidad, la política pública, se aproxima con otros ojos a lo que nos trae aquí. Adelante, Ali, te doy la palabra. Muchas gracias. Pues yo también, como los demás, quisiera iniciar agradeciendo a quienes nos siguen en la transmisión y también, por supuesto, a los que organizaron este evento, ¿no? Creo que es muy importante para un colegio de antropólogos justo que existan estos espacios en los que podemos compartir nuestros intereses y las problemáticas que nos preocupan. Entonces yo les voy a platicar un poco de cómo las personas que viven en situación de calle en la Ciudad de México están viviendo esta situación y, bueno, de cómo ha sido también la situación de violencia previa, ¿no?, al COVID. ¿Se está viendo la pantalla? Sí. ¿Sí? Ok, gracias. Entonces, decimos que una persona se encuentra en situación de calle cuando lleva a cabo todas sus actividades de supervivencia en el espacio público, porque se ve obligada a llevarlas a cabo en el espacio público, ¿no? No porque sea una decisión.
Entonces, esta definición muy general, desde la perspectiva de la complejidad, se complementa diciendo que el fenómeno tiene 3 características fundamentales. Primero, que es multicausal. Segundo, que es procesual o procesal. Y tercero, que es relacional. Entonces, es multicausal porque no hay una causa que solita explique que una persona se llegue a calle, ¿no? Siempre son un conjunto de variables, lo que hace un momento Citlali mencionaba como el holismo. Es decir, son muchas variables que se conjuntan para lograr la expulsión. Por ejemplo, pongamos el caso de los migrantes indocumentados que vienen del sur. Entonces, les roban el dinero, les roban la identificación, no tienen ya, digamos, un documento de identidad, están en un país extraño, a veces su fenotipo también hace que sean blanco fácil, que se note más la diferencia. Después no consiguen trabajo, les da depresión, comienzan consumo problemático de sustancias y en general todas estas causas interactúan y se convierten en lo que en la complejidad se llama un atractor, quiere decir un conjunto de circunstancias que impiden el cambio de estado del sistema, ¿no? Te atrapan, digamos, ¿no? Es una vorágine ahí donde la gente digamos, ya no puede salir, se mete en esta situación y cada vez se empeora. Entonces, esto da el segundo aspecto, que son procesos dinámicos, ¿no? Las variables interactúan e interactúan durante el tiempo. A eso le llamamos el proceso de callejerización. Entonces, cuando una persona llega a vivir a la calle, ya tiene detrás una historia también de violencia y de maltrato, ¿no? Por ejemplo, un niño cuando decide que se va a salir a la calle es porque ya vivió muchas situaciones de violencia dentro de la casa que le hacen pensar que afuera, en la calle, incluso en esa situación de vulnerabilidad, está mejor que en su casa, ¿no? Entonces, es un proceso y es un proceso, digamos, violento, ¿no? Generalmente. Y es relacional, quiere decir, no es un fenómeno individual, ¿no? Como a veces se piensa, no es la decisión de una persona, sino que es relacional, es decir, es un problema social y siempre que hay una persona que vive en situación de calle, hay otras personas que formamos parte de su sistema social y que, digamos, fomentamos no solamente que la persona viva ahí o que haya sido expulsada, sino que mantenemos las circunstancias en las cuales vive, ¿no? Y son circunstancias eminentemente violentas, es decir, esto está inscrito dentro de dinámicas, por un lado, desiguales, ¿no? Y entonces ellos ocupan el extremo inferior de la desigualdad y eso quiere decir que hay alguien que ocupa el extremo superior, ¿no? Hay alguien que mantiene esto. Son situaciones violentas y por lo tanto quiere decir que hay alguien que violenta, ¿no? Siempre que hay una persona que recibe la violencia, hay alguien que la ejerce. Y no son causas que están en los individuos solamente, ¿no? Son causas también sistémicas. Entonces, yo sé que es breve, pero quisiera solamente en este momento quedarme hasta aquí, que es como planteando cuáles son estas variables para después ver cómo estas variables dan lugar a la violencia. Muchas gracias, Ali. Bueno, vamos hacia la segunda intervención. Han puesto, todos y todas han puesto, creo que acentos y ejes que vale la pena recuperar en el camino. Identifico coincidencia en que estamos ante un fenómeno más que un círculo, o a una contingencia como tal y de tratar de entenderla como esto, como un paréntesis. Creo que hay coincidencia en todos en que estamos en una espiral, en que esto no es nuevo, en que simplemente la ventana por la que hoy nos enteramos y por la que hoy llegamos a la información quizá es lo que cambie la dinámica en cómo nos enfrentamos al fenómeno. Recuperaría, perdón, esa idea que creo que todos las han dicho con diferentes palabras. Creo que también hay coincidencia, aunque también ha señalado que algunos y algunas de ustedes no se dedican a temas de racismo, pero creo que vuelve a la mesa la noción de la categoría de raza, vuelve a visibilizarse por parte de los gobiernos, por parte de acciones de determinadas áreas de gobierno, acciones que pueden ser o que tienden a ser racistas o tienden a racializar el problema. Creo que también en ello hay coincidencia. Una tercer eje que creo que ponen también todos y todas es el otro que potencialmente siempre ha sido, y le hemos tenido miedo, siempre ha sido alguien a quien se busque tener a la distancia, pero hoy se le busca tener más a la distancia porque puede ser un contaminante de algo más grave. Y por supuesto, como cuarto eje, que creo que hacia allá apuntarán todos quizá en esta segunda intervención, cómo se posicionan los distintos gobiernos frente a este hecho y cuál va a ser o cuál será esta vuelta a la normalidad que todos los estados nacionales han puesto en cursivas y que han hablado de esta nueva normalidad
qué significará y qué va a significar para los ejercicios de gobierno. Entonces, creo que más o menos eso es lo que aglutina todas las intervenciones, o que tiene como ciertas constantes. Damos paso a la segunda ronda y bueno, Gabriela, tienes la palabra con los 7 minutos restantes. Gracias. Gracias. Me parece que como muy bien lo dices, se ha puesto sobre la mesa algunas discusiones que me parecen interesantes. Pedro, efectivamente circuló en México yo lo vi a través de Facebook, del portal del país, la nota de San Pedro y después la nota que le contesta a San Pedro. Me parece que es como me da mucho gusto conocerte por este camino, así porque compartimos con algunas colegas la nota, su contestación, porque nos parecía realmente un texto muy pertinente y unas preguntas muy pertinentes, ¿no? Es decir, ¿por qué en un contexto como este reaparece con fuerza esa categoría? Pienso que en algunos contextos, a lo mejor en el europeo reaparece ahora, en el norteamericano casi nunca se ha ido, ¿no? Ahí hay unas distintas epistemologías y tradiciones intelectuales respecto de la noción, de la pertinencia del uso de esta noción, y respecto del mundo anglosajón, por ejemplo, la tradición intelectual, por lo menos en el caso mexicano. En nuestro caso, esta va reapareciendo y reaparece no necesariamente ligada al COVID, sino un poco antes ligada a buscar explicaciones sobre la desigualdad social, ¿no? Últimamente hay muchos trabajos que buscan documentar un poco las explicaciones de la desigualdad social a partir de ir asumiendo que se trata de un constructo social, ir objetivizando en el color de la piel, como en su respuesta, ustedes lo construyen tan precisamente, es decir, cómo atribuirle, llenarle a la noción de raza con la idea del color de la piel. Y eso es lo que está ocurriendo básicamente en México. Me parece que se complementa muy bien lo que comenta Citlali, coincido plenamente, es decir, ¿por qué en un contexto como este ocurre que surge esto y esto nos resulta una explicación plausible, ¿no? Porque hay un dominio de este discurso médico-científico, que pensemos no está libre tampoco de las políticas académicas y de una dominancia de las políticas académicas de la literatura médica norteamericana, ¿no? En donde incluso se ponen en los manuales decir raza del paciente y se debe marcar una raza, ¿no? Entonces me parece que sí nos presenta y a lo mejor nos advierte, es un momento en que nos advierte con qué vamos a lidiar ahora, con qué nuevos fenómenos vamos a lidiar ahora cuando observemos, cuando atendamos dinámicas, interacciones sociales, ¿no? Me parece, regresando un poco, como decía Citlali, a unas viñetas que nos sirven para entender algunas cosas. Además, por ejemplo, de estas apreciaciones, de estas viñetas que hemos trazado sobre personas a las que comúnmente denominamos negras o afrodescendientes, otras expresiones que han estado presentes y que se ven en la proliferación de memes en las redes sociales, de chistes e incluso de escritos, o sea, escritos periodísticos, etcétera, sobre los estereotipos en contra de la población china o de origen chino. Ese es otro de los aspectos que está ahí, ¿no? Necesitamos, parecería, encontrar un culpable, explicarnos esto que no entendemos finalmente y encontrar una explicación plausible. Todos estos memes ya lo vimos. Trump lo denominó el virus chino, ¿no? Al COVID. Circuló un meme y un texto que lo acompañaba terrible que denomina es la peste china, ¿no? Y además en redes sociales han circulado valoraciones que transitan entre la jocosidad hasta unas abiertamente violentas en contra de las prácticas, lo que imaginamos prácticas alimenticias y tradicionales de la China en abstracto, a las que les atribuimos la culpa, la responsabilidad por el consumo de sopa de murciélago, de pangolines, etcétera, les atribuimos la responsabilidad de este contagio, ¿no? Esta es una explicación plausible y esta es una explicación que reaviva y refuerza estereotipos que tenemos sobre la otredad, como lo decía Citlali. El racismo, la ideología racista se
encarga justamente de explicarnos estas dinámicas, ¿no? De tratar de explicar y de ofrecer una solución. Y a mí lo que me parece que es muy relevante en el contexto en el que estamos es pensar que frente a la incertidumbre, como lo decía la doctora Florence, la incertidumbre parece ser que es una especie de doxa que está ahí, ¿no? Que permanece y que es la que nos contiene ahora, si la incertidumbre puede contenernos. Necesitamos encontrar soluciones, respuestas, atribuirle responsabilidades a algunos. Y ahí es donde la ideología racista nos ofrece rápidamente soluciones. El otro, el distante, el lejano, que no conocemos, que ignoramos y al que le podemos atribuir esa responsabilidad. ¿No? Me parece que ese es uno de los retos que tenemos. Me preocupa, por ejemplo, qué va a pasar en México, en donde hay una migración reciente de población de origen chino, ya desde hace algún tiempo, que ha ocupado muchos espacios muy significativos, sobre todo en las redes de comercio informal en la Ciudad de México, en Tijuana, etcétera. ¿Cómo se va a procesar, ¿no? Esta atribución de una responsabilidad por esta desgracia que nos ocurre, atribuírsela a un grupo humano, sin pasar por alto, por ejemplo, que ahora mismo, pensando en lo que tú mencionabas, Carla, está decir cómo se gestiona, cuáles políticas públicas, cómo vamos a gestionar, qué pasa con los grupos de inmigrantes, qué pasa con la población migrante, que cada vez han sufrido más condiciones de vulnerabilidad, de precariedad social, y que ahora esto es una nueva amenaza real que está ahí para su seguridad. Pensemos, México se ha convertido en receptor de poblaciones de origen africano, haitianos, etcétera, en donde además de esta precarización, las ideas sobre estas razas y esta idea, ¿no? Sobre unos grupos humanos naturalmente más vulnerables que otros, naturalmente más peligrosos que otros, focos de infección, se convierten efectivamente en un reto para la gestión, para la política pública. Y no solo para la gestión in situ, sino para la comunicación. O sea, ¿qué comunicamos? ¿Cómo lo comunicamos? No solo desde los medios, digamos, comerciales, etcétera, sino desde la propia gestión del Estado, ¿no? De las agencias del Estado. Lo dejo ahí, Carlos. Muchas gracias, Gabriela. Te doy la palabra, Lizeth. Adelante. Gracias, Carla. Pues como comenté en mi participación anterior, yo me estoy centrando más en la violencia y particularmente en esta segunda parte voy a hablar sobre la violencia contra las mujeres. Violencia que en esta crisis de salud se ha exacerbado prácticamente en todo el mundo. Leía, por ejemplo, en una nota de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres, Dubravka Simonovic, el 27 de marzo de 2020, donde ella decía: los esfuerzos para hacer frente a la actual crisis de salud pueden conducir a un aumento de la violencia doméstica contra las mujeres. Previa y posteriormente a esta declaración, distintas colectivas y organizaciones ya habían hecho este señalamiento. Entonces me puse a recuperar algunas notas de prensa para ilustrar a qué me estoy refiriendo y me encontré con lo siguiente. Por ejemplo, el 17 de abril de 2020, el periódico La Jornada señaló: agrava aislamiento la violencia doméstica, aumentan los feminicidios en el Estado de México. Por su parte, el 28 de abril, el periódico El Clarín señalaba: coronavirus en Argentina, por el aumento de la violencia de género, lanzan una línea de emergencia de WhatsApp. El 15 de mayo de este mismo año, el New York Times publicó una nota que decía: las llamadas de violencia doméstica aumentan a medida que persisten las restricciones. Nadie puede irse. Estos titulares nos dejan ver que el riesgo no solo está afuera, el riesgo va más allá del virus. Los riesgos para muchas mujeres en sus hogares combinan una serie de factores que por un lado tienen que ver con la convivencia 24/7 en espacios limitados con los agresores y por otro lado con la paralización de determinadas instituciones como tribunales, albergues y espacios de atención a víctimas. Esto es algo que no solo enfrentan las mujeres, sino que la comparten con otros grupos que están siendo vulnerados. Por ello, el confinamiento ha sido un momento que nos ha obligado a mirar hacia adentro, mirar ahí en el espacio privado.
ese espacio que a muchas de nosotras nos ha permitido encontrarnos y reencontrarnos y que a otras las ha puesto en peligro, porque las historias son diferentes para todas. La discriminación, la exclusión, la precariedad y la desigualdad condicionan los espacios que ocupamos, cómo los ocupamos y para qué los ocupamos. Y es en esos lugares y en esos espacios donde la violencia se hace presente. Para mí lo más preocupante es la falta de claridad y protocolos para atender la violencia contra las mujeres durante el confinamiento. Si bien hemos visto que se han desplegado distintas acciones para enfrentar la pandemia, pareciera ser que existe una evidente ausencia de la perspectiva de género en dichas políticas públicas. En algunas de las conferencias de prensa han participado mujeres que hacen parte del gabinete del actual gobierno para exponer que la perspectiva de género se ha aplicado en estas medidas. Sin embargo, yo me preguntaría, ¿de qué perspectiva de género están hablando? Sobre todo cuando sistemáticamente se ha negado que las mujeres estén enfrentando condiciones de mayor vulnerabilidad. Las mujeres no están seguras en sus casas, pero esto no solo pasa en México, sino en muchos otros lugares. Por ejemplo, hasta el 22 de abril, la ONG La Casa del Encuentro señaló que en Argentina 21 mujeres habían sido asesinadas durante la cuarentena. Por su parte, ONU Mujeres señaló que en Colombia 19 mujeres habían sido asesinadas durante este mismo periodo, mientras que en México la Fiscalía General apuntaba a 209 mujeres asesinadas. Esta cifra solo hasta el 22 de abril, sin considerar que en la mayoría de los países la cuarentena se ha extendido por lo menos todo el mes de mayo. Ante esta situación es importante observar cómo se está actuando y qué se está haciendo, ya que si bien las estrategias públicas no han centrado su acción en atender este problema, llama la atención la campaña No Estás Sola del Gobierno de la Ciudad de México, que busca atender la violencia contra las mujeres durante el confinamiento a través de la línea Mujer del Consejo Ciudadano y el chat de confianza. Desconozco el alcance que esta campaña esté teniendo. Me parece muy importante también señalar que diversas organizaciones, colectivas y redes de mujeres han asumido un importante papel en la atención de este tipo de violencia. Incluso estas respuestas y acciones, creo, tienen que ver con los múltiples procesos organizativos que hemos visto en muchos territorios para contener el virus. Es decir, mientras algunos se organizan para frenar el virus SARS-CoV-2, otras se organizan y articulan para frenar un virus que desde hace un tiempo estaba presente, el de la violencia de género. Por ejemplo, hoy 18 de mayo de 2020, la Red Nacional de Refugios emitió un comunicado en donde hacen un llamado al gobierno federal y a las 32 entidades federativas a dar respuesta y formular acciones para entender la violencia que niñas y mujeres están enfrentando, al mismo tiempo que señalan algunos datos con los que, como que las llamadas y mensajes a su red incrementaron en un 80%. De esto, 44% fueron de la Ciudad y Estado de México, seguidos del 25% de Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Morelos y Veracruz, al mismo tiempo que las solicitudes de ingreso a los refugios incrementaron 50%. COVID-19 ha vuelto a desenmascarar ángulos y particularidades de la violencia contra las mujeres, a dejar en evidencia la violencia estructural e institucional que enfrentan día con día las mujeres cuando se minimiza, reduce e invisibiliza una realidad que se agudiza en tiempos de crisis. Por ello, ante los desafíos contemporáneos, la antropología tiene que ser una pieza clave en la interpretación, construcción y elaboración de protocolos de actuación frente a la violencia contra las mujeres, incorporando las particularidades de los territorios de tal forma que permitan comprender los problemas y proponer soluciones de forma integral, con la finalidad de aportar en la construcción de escenarios libres de violencia para las mujeres más allá de la pandemia y más allá del confinamiento. Gracias. Muchas gracias, Liz. Te cedo la palabra, Pedro. Adelante. Hola, gracias. Pues así, siguiendo un poco, intento retomar donde lo dejé, estos comentarios un poco deshilachados que estoy haciendo y, como decía también al principio, así por preocupación personal casi, ¿no? De un carácter así de preocupaciones mías.
me interesaba Pedro, científica, es decir, algo que realmente nos puede guiar. Y a la vez me estaba interesando no solo la recuperación de raza, ¿sí? Pedro, podríamos desconectar tu cámara porque se ¿Se nos me corta escucha? un poco el sonido. Entonces, si nos ayudas desconectando tu cámara, creemos que el sonido va a mejorar. ¿Quito la cámara? Sí. Sí, ¿Ahora me escuchan? perfecto. Sí, mejor ahora. Bueno, decía que me llama la atención esta especie de como de, no sé, como de valor que se le está concediendo a la ciencia en abstracto, ¿no? Es curioso porque si me hubieran preguntado, si yo hubiera podido saber que iba a venir una epidemia de esta naturaleza, hubiera dicho, ¿no? Eso es lo que se me hubiera ocurrido, que hubiera habido reacciones de carácter religioso, de otro tipo de ideología, ¿verdad? Y sin embargo, lo que veo al menos en Europa y un poco en México también, en Estados Unidos, es esta especie de apuntalamiento de la ciencia. Evidentemente no es una ciencia, no es la ciencia como disciplina, es una especie también esto lo comentaba en el texto, ¿no? que publiqué, es una especie de ciencia con mayúscula que siempre habla con una sola voz, que es como si tuviera una única voluntad, siempre es infalible. Es decir, no sé en México si utilizan esta expresión, pero en España es muy común. ¿Qué dice la ciencia? ¿No? Entonces es como si fuera un reality show y alguien dice que pase la ciencia. ¿Qué nos tiene que decir la ciencia? Pues la ciencia es una señora que entra y dice, en verdad os digo que la ciencia esto y aquello, ¿no? Es decir, hay una especie como de utilización de categorías científicas, pseudocientíficas, la estadística es una de ellas, ¿no? Una especie de, no sé quién lo mencionaba, una especie de inflación de estadística que a veces no tiene ni pies ni cabeza, um, que dota a ciertas personas que muchas veces son científicos, son divulgadores, son expertos, de una especie de aura mística, ¿no? Es decir, son como nuevos sacerdotes que nos están explicando cuál es la realidad, ¿no? Bueno, entre paréntesis, no sé, en México creo que no, pero en España que nos pilló antes la epidemia, la mayor parte de los epidemiólogos y los expertos lo que decían era que no, que esto era una especie de simple, ¿verdad? Que no nos preocupáramos. Yo no tengo nada contra eso, es decir, la gente se equivoca, no puede dimensionar lo que se nos viene encima y es normal que se equivoque. Lo que no entiendo es por qué no reconocen que se equivocan. Es una cosa que no me lo explico. ¿Sí? Y tiene que ver con esta especie de, bueno, ojalá algunos reconozcan que metieron la pata y se equivocaron, no hay nada de malo, pero indica que realmente tiene una perspectiva científica. Si lo que están diciéndonos es nosotros somos los expertos científicos y ustedes los demás no tienen nada que decir, estamos en una situación realmente muy vulnerable en términos de educación. Bueno, ¿y aquí qué tienen que decir los antropólogos? ¿No? Es decir, pues no mucho en términos de explicación de lo que sucede, pero sí, tanto antropólogos como en general las ciencias humanas, los historiadores, los sociólogos y demás, yo creo que una cosa que podemos hacer que es interesante es comenzar a identificar aquellas ideas, aquellas categorías, aquellos términos que se dan como naturales y que nosotros sabemos por nuestra experiencia, por nuestra formación, que no lo son. Categorías artificiales, construidas y que podemos, no ahora en ese momento, pero que podemos identificar, podemos entender, podemos comprender, podemos explicar, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, y termino con esto, no me enrollo mucho más, se me ocurre, ¿no?
todas estas categorías estadísticas que se anciano, joven, mediana edad, pobre, rico, todas estas cosas es como si fueran naturales, ¿no? Y en Europa, para acabar de fastidiar la cosa, resulta que, especialmente en la Europa del Norte, los ancianos es una categoría natural que parece que está condenada y, por tanto, tiene que morir en beneficio de la gente más joven, beneficio de la gente más joven y del sistema de salud, ¿no? Bueno, básicamente esto, es decir, no tengo mucho que reflexionar sobre esto, excepto esta especie de desconcierto del apuntalamiento de la ciencia como explicación religiosa, ¿no? Es como si fuera la religión de nuestros días, la ciencia con mayúscula. Básicamente eso. Gracias, Pedro. Te escuchamos mucho mejor con esta intervención. Citlali, te cedo la palabra. Gracias. Considero que una de las peculiaridades de esta pandemia es que un amplio sector de la humanidad vivimos en la paradoja del distanciamiento y la hiperconectividad. En este contexto hemos atestiguado el surgimiento y aumento de la infodemia, traducción literal del anglicismo que desde hace años utiliza la OMS y que refiere a la sobreabundancia informativa falsa y su rápida propagación entre las personas y los medios. En la parte inicial de mi participación, mencioné la importancia de analizar los dispositivos por los cuales los discursos y narrativas racistas se socializan o viralizan, entendiendo así la pedagogía racialista que vivimos actualmente. Y tal parece que debemos detenernos en las famosas TICs como vehículos transmisores. Antonia Olmos Alcaraz, estudiosa de las redes sociales virtuales y el racismo expresado a través de ellas sobre los inmigrantes en España, señala que las redes sociales virtuales se caracterizan, entre otras cosas, por la inmediatez, la difusión y la capacidad de anonimato. Esta última, la capacidad de anonimato, permite actuar e interactuar a las personas al cobijo de una identidad falsa o un avatar. O, por otro lado, señala la autora que esto permite también mostrar sin prejuicios, sin tapujos, los prejuicios, ideas, opiniones, juicios, sin temor hacia la sanción social cara a cara. Una de las características de la efervescencia y el aumento paulatino y consolidado de los discursos racistas en redes es la noción de que el endogrupo está en crisis por desempleo, enfermedad o cualquier otra razón. Y de ahí entonces la legitimación que permite hablar en contra de ese otro. El aspecto central en la investigación de esta colega es que esta discursividad excluyente proviene no necesariamente de lo que ella denomina una élite, sino de la ciudadanía de a pie. Concluye la autora que, y la cito, el racismo ha encontrado una nueva forma de funcionar, expandirse y estar entre nosotros a modo de virus con una alta capacidad infecciosa. Los estudios sobre los discursos de odio y su rápido ascenso se concatenan con las expresiones de violencia, holistas somos, en sus múltiples manifestaciones. Bien, estamos familiarizados con la estética de la violencia, la muerte y la deshumanización. En estos momentos de hiperconectividad, vale la pena pensar en la manera diferencial, generacionalmente hablando, que los ciudadanos tenemos para acceder a las tecnologías de la comunicación y las redes virtuales. ¿A qué me refiero? A tener la posibilidad de pensar en la manera en que estos discursos de odio, racismo y violencia están también al alcance de niñas, niños y adolescentes en este momento, y las secuelas que tienen en esta etapa del renacimiento del racismo, como diría Hewlett. En México, estudios, los niños y niñas entre 7 y 12 años tienen cada vez más frecuentemente un gadget conectado a Internet. Incluso se menciona que esta situación solo es superada por Turquía a escala global, y para el panorama latinoamericano, México ocupa el tercer lugar de acceso a la información, a las TICs y a las redes sociales y gadgets, después de Brasil y Ecuador.
Incluso, de acuerdo a la OMS, niñas y niños de nuestro tiempo padecen un trastorno agudo por videojuegos que se considera ya un problema de salud pública que les afecta en todo el mundo. Aunado a ello, una expresión de violencia reciente y que hoy día también se ve presente, agudizada, son los retos virales. Sabemos, estamos atentos a los retos que se están inventando o practicando las niñas y niños adolescentes en la pandemia. De acuerdo a datos de UNICEF y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo realizado hace algunos años, en redes sociales, las niñas, niños y adolescentes padecen diferentes formas de discriminación y racismo, pero sobresalen tres: por motivos religiosos, por género y discriminación racial. En este marco, entonces, de esta pandemia, debemos considerar la manera en que la violencia digital y el racismo se concatenan, la manera en que la hiperconectividad en este momento aflora y cómo estas redes digitales están cobrando un papel cada vez más relevantes. Esto, aclaro, no significa que perdamos de vista la famosa fractura digital que existe con comunidades rurales, indígenas, afrodescendientes, campesinas o de zonas periféricas en las urbes. Por ejemplo, en febrero de este año, y no sé si ustedes lo habrán podido observar, se viralizó un video de niños sicarios golpeándose a golpes. Y en este contexto también se fueron acompañando cada vez más los retos pandémicos, ¿no? Que incluye, como sabemos, probar alimentos y regresarlos a los refrigeradores o más recientemente, muy popular entre los jóvenes habitantes de las ciudades, lamer los pasamanos del metro, entre otros. ¿Por qué? Para subir los videos, sentirse valientes y como personas capaces de enfrentar de esta forma el COVID. Es interesante que estos retos virales den pie a otros tantos, con una fuerte carga clasista, entre personas adultas incluso, como el que llevó a cabo la modelo boliviana Stephanie Helera hace algunas semanas para conseguir likes en sus redes sociales a cambio de una ayuda para gente que esté pasando hambre o no tenga dinero para medicinas en aquel país del Cono Sur. Este hecho, que para algunos pudo haber sido una muestra de apoyo a los desposeídos, pues permitió hacer memes, subiendo imágenes, no solo para mofarse al reto, sino también para colocar imágenes otras de gente que, de acuerdo a las perspectivas y las enunciaciones racistas y clasistas, sí deberían entrar a este reto. Por ejemplo, uno de los más famosos memes fue la imagen de Evo Morales en el exilio, o de otras personas con escasos recursos, con claras enunciaciones peyorativas. Lo dejaría hasta aquí. Muchas gracias, Itlali. Te cedo la palabra, Flores. Hola, buenas. Ay, lo que han estado diciendo están tan relacionadas las cosas con las que yo estoy pensando, pero maravilloso, va. Ahora bien, hay un abanico en la presentación. Por favor. Este es mi modelo para entender la violencia sistémica y su organización. No tengo tiempo para explicarlo, pero más abajo, la que sigue. Aquí hablo un poco acerca de que... pues no. A ver. Ricardo, algo pasó. Ahí está, muy bien. Si se fijan bien, estas son algunas de las... en este abanico enuncio algunas de las principales violencias que considero importantes hasta ahora más visibles. En esta presentación no me detendré en todas, solo mencionaré algunas brevemente. Algunas ustedes ya han hablado, evidentemente, pero me voy a... Antonio Guterres denunció en abril que el coronavirus ha desatado una oleada de odio y xenofobia en el cual los extranjeros, en particular los migrantes,
que ahora son los invisibles, son estigmatizados como fuente de contagio, mientras que a las personas de la tercera edad se les caracteriza como prescindibles. Y profesionales de la salud, defensores de derechos humanos y periodistas son atacados por ejercer su trabajo. También llamó la atención sobre el creciente etnonacionalismo, populismo y autoritarismo. En México, esta oleada de odio se ha manifestado, entre otras modalidades, en la forma especialmente vil de los ataques contra los profesionales de la salud, con expresiones de violencia verbal e incluso física contra médicos, enfermeras y otros integrantes de los servicios sanitarios. Ejemplo de lo anterior fue el asesinato de 3 médicos en Morelos en este abril. En relación a la violencia contra la mujer, no voy a detenerme, ya la compañera habló muy bien del tema. Se aumentó muchísimas, hay 87 llamadas de mujeres cada hora para pedir ayuda o información de qué hacer por un episodio de violencia familiar. Sabemos que las grandes potencias sabían de la posibilidad de la llegada de una pandemia y no hicieron nada. No hacer nada se llama negligencia, y la negligencia es otra forma de violencia. En un documento publicado en septiembre del 2019 de la OMS, advirtió que nos enfrentamos a la amenaza muy real de una pandemia fulminante, sumamente mortífera, provocada por un patógeno respiratorio que podría matar de 50 a 80 millones de personas y liquidar casi el 5% de la economía mundial. La forma potencial de violencia es la cibervigilancia, de la que ya empezó a hablar muy bien Citlali. No cabe duda de que el rastreo de los teléfonos móviles, aunque sea por una buena causa, abre la puerta a la posibilidad de una vigilancia masiva digital. Y este es un verdadero peligro que yo sí veo en realidad, es un peligro serio. Y dice Ramonet en un artículo que les recomiendo, los paraísos de la cibervigilancia, como Corea del Sur, Singapur, Taiwán y China, podrían erigirse en los modelos del porvenir. Sociedades en las que impera una suerte de coronopticón, en donde la intrusión en la vida privada y la hipervigilancia tecnológica se convierten en algo habitual. En la actualidad, el poder no necesita tener el cetro en la mano o de agitar la espada para castigar. Este poder es el que anota, vigila, castiga y transcribe el comportamiento social. Las gigantescas plataformas tecnológicas como Skype, WhatsApp, Zoom, Twitter, Messenger, etcétera, Google, Amazon, Facebook, etcétera, son las triunfadoras absolutas en términos económicos de este momento trágico de la historia. Y como dice también Ramonet, bienvenidos al capitalismo digital, ¿sí? Hablo del trabajo también, cuántos millones de personas se estarán muriendo de hambre por este gran desempleo. Esta es una tragedia peor que la del 1929. Bena Das, una gran antropóloga, se pregunta cómo es que nosotros, los antropólogos, habitamos el mundo respecto a acontecimientos contemporáneos que generan fuertes preocupaciones éticas, y a la vez cómo conseguir atentos a la violencia donde quiera que ocurra en el tejido de la vida y del cuerpo, plasmándolos en textos antropológicos, rechazando la complicidad con los dominantes para abrirnos al dolor del otro. Afirma también que hay que preguntarse acerca de cómo los sujetos que han padecido violencia pueden realizar las tareas cotidianas de sobrevivir. Tener un techo para cobijarse, ser capaz de enviar a sus hijos a la escuela, ser capaces de realizar el trabajo de todos los días sin el temor constante a ser atacados o ser deportados. Sostiene que encontró que la construcción del self no estaba ubicada en la sombra de algún pasado fantasmal, sino en el contexto de hacer habitable la cotidianidad. Por lo anterior, considero que la sobrevivencia es la capacidad de hombres y mujeres para vivir bajo la presión de crisis prolongadas que conlleva a un sostenido y terrible daño en sus vidas, y sin embargo están ahí sufriendo, siendo aún humanos.
El sobreviviente es la figura que emerge entre aquellos que luchan por la vida. Lo que les alivia es el vínculo social, la solidaridad y el compartir el sufrimiento de los semejantes, la resistencia colectiva que mantiene la dignidad y el sentido ético vivo. Efectivamente, hoy todos vivimos con muchos miedos, a la miseria, a que nos mate la peste, a la pérdida de empleo, al encierro con estrategias manipulatorias, a la violencia que se pueda desatar. Lo que sí está claro es que la violencia no es un fenómeno que llegó con la pandemia o que nos mandaron los dioses por nuestros pecados. Las violencias que hoy estamos presenciando tienen historia en los múltiples sistemas, ya sea en el neoliberalismo, en la sociedad mexicana, la familia en la que vivimos, entre otros. Hay que estar conscientes de que en el momento de crisis, los miedos pueden devenir en violencias inéditas, y ahora lo estamos viviendo. Hasta el siglo XIX era axiomático que el objetivo de la ciencia consistía en llegar a una comprensión perfecta del orden de los fenómenos, como decía Pedro, recobrar el pasado, describir el presente y predecir el futuro. Esta pretensión de certidumbre descansaba en una visión determinista de la naturaleza. Todo lo que sucedía en la naturaleza sucedía de manera necesaria. En otras palabras, lo que ocurre en el futuro está ya incorporado en germen en el presente, que a su vez estuvo incorporado en el pasado. Se consideraba que el tiempo era reversible. En la actualidad, este principio se ha debilitado seriamente. La ciencia no puede ya aspirar a la certeza en la predicción del futuro, no tanto por la falta de conocimiento, sino porque el azar es inherente a la realidad, como bien diría Ilya Prigogine, Premio Nobel de Química. Se pregunta, ¿debemos pues reemplazar el futuro por la idea de pluralidad de futuros? ¿Se trata del final de las certidumbres? Hoy todavía las personas que piensan que la historia se puede manejar, construir y manipular al antojo de Homo sapiens, la realidad nos está mostrando que el azar y la incertidumbre en la que siempre habíamos soñado en controlar, junto con la naturaleza, nos está mostrando de nuevo nuestra profunda vulnerabilidad. Lo que está claro es que las cosas ya no podrán continuar como estaban. Esto de hablar de nueva normalidad no me parece que es un concepto que nos pueda ser útiles. Nunca, la normalidad no me gusta. Lo que está claro es que las cosas ya no podrán continuar como estaban. Ya no podemos seguir habitando y construyendo un mundo tan injusto, tan desigual, tan ecocida y tan violento. Muchas gracias. Gracias, Florence. Ali. Gracias. Bueno, en la intervención anterior quise, digamos, poner las cuadraturas solamente de cómo se entiende el fenómeno de calle desde la perspectiva de la complejidad, para ahora defender por poner esta lectura, ¿no? La vida en situación de calle es a la vez resultado y causa del máximo grado de violencia, que consiste en que un ser humano no reconozca al otro como un ser humano, ¿no? Y creo que aquí se pueden aglutinar todas las cosas de las que hemos estado hablando, pero es terrible cuando una persona ve a otra persona, pero no la considera como un ser humano, ¿no? Entonces, cuando uno le pregunta a cualquiera que vea a alguien que duerme en una banca o algo así, a ver, ¿ese es un ser humano? Va a decir que sí. Pero en la vida real no se les trata como seres humanos, no se les trata como personas, ¿no? Entonces, que está aquí es el resultado de una investigación que se hizo a nivel global sobre la violencia en niños de la calle, ¿no? Entonces, esta matriz muestra, por un lado, la naturaleza de la violencia, si es física, sexual, psicológica o por negligencia, y después, quién infringe la violencia, si es infringida por uno mismo o interpersonal, ya sea la familia, la pareja, la comunidad, o colectiva, o sea, una violencia social, política o económica. Y evidentemente el estudio encontró que no solamente en México, sino en el mundo, los niños de la calle sufren todos los tipos de violencia de una manera cotidiana, ¿no? Casi hasta el punto de que la naturalizan, de que sus propias interacciones sociales son también violentas y de que ellos comienzan a infringir violencia contra sí mismos, ¿no? Entonces, el grado de violencia física es terrible, ¿no? O sea, no solamente es que son víctimas constantes de pornografía,
de sexo recompensado, prostitución, tráfico de órganos, sino que incluso se dan estos casos que fueron conocidos por terribles, precisamente de los comandos que mataban a los niños, ¿no? Entonces este fue el caso del Comando Vermelho en Brasil, donde eran paramilitares que por las noches llegaban y literalmente acribillaban a los niños que estaban durmiendo en la calle. Pero estaban financiados por comerciantes y por vecinos de la zona, ¿no? Entonces, podemos decir que sí, efectivamente hay una violencia de discurso, una violencia social, pero también las personas comunes y corrientes forman parte de esa violencia, ¿no? Ya sea, como en este caso terrible, de pagar para que asesinen a los niños, pero también de la violencia simbólica, o sea, simplemente de ignorar sus circunstancias, de ser indolentes ante lo que les pasa, ¿no? Esa es una violencia también muy común, el simplemente voltearse cuando uno ve que los niños están durmiendo en la calle o que no han comido, etcétera. Entonces, esto es parte del argumento que estoy defendiendo, ¿no? Si se les considerara como personas, entonces todas las cosas que nos preocupan de nuestros sobrinos o de nuestros hijos, nos preocuparían de ellos, ¿no? Que no vayan a la escuela, que no tengan que comer, que no tengan dónde dormir. Entonces, con las personas que viven en situación de calle, sucede como un estado de excepción, donde cualquier cosa que no se permitiría de otro ser humano, se permite que suceda en ellos y además de una forma muy insensible, ¿no? Ali, te interrumpo un minuto nada más. Sí. ¿No estamos viendo tu presentación? Ah, ¿no? No. A ver. Qué bueno que me dices, porque yo estoy hable y hable. ¿Ya? No. Ah, tal vez porque quité la cámara, según yo, para que no hubiera problemas en la visión. ¿Ahora? Sí, ahora te vemos y seguramente si pones la presentación sí la vamos a cachar. ¿Sí? No. Bueno, pues tal vez me sigo para no... Sí, demos cauce. ¿Perdón? Sí, demos cauce al Sí, sí, porque, bueno, qué lástima que no se ve. Yo sí, incluso en mi visión de mí misma, en el cuadrito, veo mi presentación. Bueno, y estaba hablando finalmente de lo que se llama la violencia estructural, ¿no? Y entonces, desafortunadamente, la foto que está en la presentación que no se puede ver es de un policía que está tirando agua a una persona para que se quite, ¿no? Entonces, otra vez, entre humanos decimos, oye, no puedes estar aquí, por favor, etcétera. No le lanzamos agua caliente a las personas para que se quiten. Entonces, aunque el argumento o el discurso puedan ser de un trato ontológicamente entre iguales, en la práctica es un trato ontológicamente distinto. Hacemos con las personas que están en situación de calle cosas que no se hacen con otras personas, ¿no? Entonces, la siguiente diapositiva dice, el COVID-19 no ha causado la violencia contra las personas en situación de calle, ha exacerbado la violencia ya existente porque ha sido usado como argumento para practicarla abiertamente y justificarla, que es básicamente pues lo mismo que estaban diciendo los demás, ¿no? No es que esta violencia haya aparecido, es simplemente que, como decía Gabriela, se ha magnificado. Y es precisamente porque este discurso de miedo, de riesgo para el etnogrupo, como decía Citlali, permite hacer acciones que están justificadas, digamos, en esto, ¿no? Del miedo. Entonces, la siguiente diapositiva mostraba ya específicamente el caso del COVID, ¿no? Y ponía el letrero este tan famoso de quédate en casa. Entonces, quédate en casa supone que uno tiene una casa, ¿no? Y la desigualdad puede llegar al grado en el que las personas no tienen una casa. Después, entre las medidas básicas de prevención estaba usar cubrebocas y cuando las personas están tan excluidas del sistema capitalista, de verdad ese tipo de gastos o de dónde conseguir un cubrebocas se vuelven dificultades básicamente insorteables, ¿no? Está esta otra recomendación de lavarse las manos y pocas veces se entiende que las personas que no tienen casa pues tampoco tienen agua,
¿no? Tampoco tienen jabón, tampoco tienen forma de bañarse, de lavar su ropa. Dice consumir agua simple. Y ese es otro de los derechos fundamentales violados, ¿no? No hay agua potable. Una vez en una conversación con el jefe de ERUM, él nos decía que esa es una de las principales causas de muerte en las personas que viven en condición de calle, la deshidratación. Y si uno piensa, es increíble, ¿no? Que en esta ciudad, en el tiempo en el que estamos, la gente se muera de sed. Pero a partir de entonces yo me he puesto a observar verdaderamente si yo estuviera en situación de calle, ¿dónde podría conseguir agua? ¿No? Es muy difícil conseguirla. O sea, la mayor parte de los bebederos que hay, que son pocos de por sí, no tienen, o sea, ellos no tienen acceso. Y la otra dice evitar lugares concurridos, ¿no? Pero ¿cómo se puede evitar un lugar concurrido cuando la persona, el lugar que habita, pues es el espacio público? Entonces, todas estas circunstancias, por un lado, evidentemente atentan contra la salud de las personas, las ponen en riesgo. Es sabido también que ellos tienen un promedio de vida mucho menor que el resto de la población en México. Y esta es también otra fotografía que me compartió un amigo chileno, donde está una persona durmiendo en una banca y entonces pasan las personas que están limpiando la ciudad con las sustancias estas contra el virus y baña también a la persona, ¿no? Entonces es una lástima que no se vea porque hay veces que una imagen dice más que 1000 palabras y esa es muy clara, ¿no? O sea, él se concibe como parte de la banca y no solamente como una persona que está en riesgo, eso no se ve, sino que se ve él como un agente de riesgo, ¿no? Como una persona que contamina. Entonces, creo que otra vez esto es otro punto común en todo lo que hemos estado conversando, ¿no? Esto que es un tema súper antropológico de qué es lo sucio y qué es lo limpio. Y cómo a las personas en condición de calle se les considera eso, o sea, un factor sucio del cual hay que tener cuidado, ¿no? Y a los cuales incluso se les puede desinfectar literalmente junto con la banca. Y la otra diapositiva que argumentaba sobre la violencia estructural mostraba uno de los albergues a los que se ha enviado a las personas en condición de calle. Y entonces se les ve a todos sentados en las escaleras porque son tantos que no caben. Y digamos, todo el esfuerzo gubernamental que hubo para resolver el problema fue simplemente confinarlos a un espacio, ¿no? Sin camas, sin nada, simplemente ahí hacinados adentro para que no estén afuera y más que por ellos, por los demás, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería comentar en esta segunda participación. Muchas gracias, Ali. Lástima que no podemos ver las imágenes, pero seguramente nos compartiremos el material en otro momento y en las redes en las que estamos vinculados con el seminario. Bueno, damos cierre a este ejercicio, a este conversatorio. Si ustedes, estoy refiriéndome a los ponentes, ustedes están viendo lo que en el chat ha salido, lo que la gente ha estado preguntando. Son muchas las preguntas, las observaciones, la manera en que enriquecen lo que ustedes presentaron. Seguramente cacharon algunas que puedan ser respondidas de manera muy puntual, porque nos quedan 3 minutos por participación. Entonces, por favor, muy puntuales, porque ya andamos corriendo con el tiempo. Adelante, Gabriela. Está cerrado tu micrófono, Gabriela. Bueno, quería referirme, haciéndote caso puntualmente, a dos observaciones que veo en el chat. La una la hace Francisco Vergara Silva, hola Paco, que es un colega nuestro que se dedica a cosas de bioantropología. Y me parece que es interesante que él nos propone pensar en nuevas terminologías, ¿no? Y pensando un poco en este campo en el que hemos estado situados en la conversación de hoy, de la complejidad, pensar en cómo se asocian las terminologías y el uso de nociones de la raza, el racismo, la racialización, con otras, ¿no? Otras nomenclaturas y terminologías paralelas y intentar pensar en otro tipo de categorizaciones que nos supongan, digamos, es como una propuesta entre un trabajo que hacemos en conjunto con una red de colegas, primero una red Integra y después en el seminario universitario sobre racismo y xenofobia, que es intentar pensar cómo nos salimos de esta trampa sobre la que llama la atención Pedro, es decir, por qué reaparece la necesidad de utilizar estas nociones vacías, cargadas y además perniciosas, ¿no? Entonces lo recojo para pensar y proponernos un poco, decir, esto, ¿cómo podríamos pensar
como alternativas por una parte en términos de la producción del conocimiento. Por otro lado, algún colega comenta y pregunta a propósito de esta discusión sobre las redes sociales si tienen más peso en la conformación del racismo y en la transmisión y la reproducción del racismo, las redes sociales, si la familia. Yo apelo a algo que me parece que es una de las grandes riquezas de este conversatorio, que es pensar en una dimensión compleja de los fenómenos, multicausal, con distintos ejes, en donde todos son coincidentes, en donde los unos se necesitan a los otros. No es ni solo la familia, ni solo las redes sociales, ni solo la escuela. Son los tres juntos que se articulan, se reproduce, ¿no? que contribuyen a la reproducción de estas prácticas de exclusión, de segregación, de inferiorización, de deshumanización, que me parece que también es otra de las cosas que está, como lo decía Ali ahorita al final de manera muy cruda, que es efectivamente cómo llegamos a un punto de deshumanizar al otro, ¿no? El otro no es un humano, y más en un contexto como este de incertidumbre, de precarización y de miedo, ¿no? Que esa es otra de las cosas que me parece debemos pensar en adelante en nuestro trabajo, cómo estos elementos atravesarán las relaciones sociales a partir de ahora y el miedo a esto, a la contaminación del cuerpo, a lo que está insano, a lo que está sucio, etcétera, a nosotros mismos, a nuestro propio cuerpo, y cómo eso tendrá que ser abordado desde nuestras perspectivas de investigación, ¿no? De tenerlas allí presentes. Y me parece que esta mesa ha abonado un poco en tratar de comprender estas dimensiones holísticas de lo complejo, ¿no? Dimensiones de esta complejidad que viviremos en adelante. Ahí me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Lisette, adelante. Muchas gracias, Carla. Pues sí, yo también me quedo pensando un poco en que efectivamente la violencia es multidimensional y multifactorial y hay muchos elementos que se están cruzando para profundizar, agravar esta violencia que ya existía. Me pareció muy enriquecedor el abanico que nos presentaba Florence, porque podemos ver ahí los diferentes tipos de violencia que se están expresando y darnos cuenta pues que estas violencias no son nuevas, sino que ya venían recorriendo un largo tramo con nosotras y con todos nosotros. Y algo que que sí me llama mucho la atención de lo que señala Pedro particularmente es el tema de la ciencia, ¿no? También creo que estamos en un momento en el que puede ser muy peligroso que las otras ciencias, como las ciencias sociales, las humanidades, se vean desplazadas, ya que pareciera ser que ahorita lo único que es importante y que puede marcar como la línea para regresar a la normalidad son las ciencias exactas. Sin embargo, creo que desde las ciencias sociales y las humanidades, pues hay muchos elementos que podríamos retomar para empezar a construir procesos y acciones colectivas que nos ayuden a incorporarnos a estos nuevos escenarios. Y un poco planteaban esto de los miedos y las incertidumbres, y creo que en estos momentos pues no nos queda más que abrazar la incertidumbre y caminar hacia adelante, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Lisette. Pedro, adelante. Apago la cámara, ¿verdad? Bueno, pues nada, simplemente así comentar que cualquier cosa que... Me da un poco de temor decir cualquier cosa así muy contundente porque me siento muy inseguro, no entiendo muchas cosas, estoy un poco desorientado. De hecho, cuanto más desorientado estoy, más leo y más escucho a los demás, y cuanto más leo y escucho a los demás, más desorientado estoy. Así que tengo una sensación de una especie de inflación, ¿no? de opinión, en la que todo el mundo habla, pero en realidad habla para dar sentido intentar dar sentido a lo que está pasando porque no se tiene ese sentido, ¿no? Y de modo que probablemente muchas de las explicaciones que leemos en los medios de comunicación, en fin, que circulan, son un poco, no sé cómo decir, un poco
tópicas, en el sentido de que son perspectivas o comentarios que son anteriores a los hechos y por tanto es la forma en que cada uno o cada sector da sentido a lo que está ocurriendo, pero son sentidos anteriores a los acontecimientos. Bueno, esta es mi impresión. Es decir, que quizá, como decía, ciencias humanas, ¿no? Historia, antropología, sociología, etcétera, lo que podrían aportar es no solo que también, sin duda, denunciar y combatir situaciones de violencia y racismo, por seguir el título del conversatorio, sino también reconocer, identificar y por así decir, sacudir un poco estos criterios que tenemos, que son casi propios de nuestro lenguaje, ¿no? Una especie de limpieza del lenguaje en el cual evitáramos los cortocircuitos, ¿no? Por ejemplo, si alguien dice discriminación racial, bueno, es asumir que hay razas, ¿no? Si hay discriminación racial. Es decir, y esto lo decimos los antropólogos continuamente, ¿no? Si alguien dice, no sé, me parece que Citratli mencionaba a alguna autora o algún autor que decía que el racismo es un virus. Pues no, no es un virus. El racismo es una cosa diferente. Y entonces eso cortocircuita porque volvemos equivalente a algo que es un problema orgánico de un problema conceptual. Y este tipo de cortocircuitos tampoco ayudan. O si, esto es una pequeña broma, ¿no? Si somos estudiantes o trabajamos en la UNAM y vemos un cartel que dice por mi raza hablará el espíritu, pues tenemos que decir, ¿qué raza es esta? ¿No? Es decir, forma parte de nuestra vida cotidiana, forma parte de nuestro lenguaje cotidiano y lo que podríamos, no es que vayamos a encontrar, digamos, la piedra filosofal, pero lo que sí podemos hacer es discutir también, no solo, pero también un poco el lenguaje, las categorías bajo las cuales entendemos este tipo de situación, en lugar de reproducir un poco mecánicamente el tipo de explicación que teníamos previamente. Pero vamos, este es simplemente una postilla que hago, nada más. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Citlali, adelante. Muchas gracias, Carla. No me queda más que agradecer la participación de todos y todas las colegas por sus muy importantes planteamientos. Creo que eso contribuye a que desde el campo antropológico sigamos construyendo desde una perspectiva holista los acercamientos a las prácticas de racialismo y exclusión contemporáneas fundamentadas en esta falsa noción de la existencia de las razas. Pienso que uno de los retos metodológicos más importantes que tenemos ahora para integrar al análisis con esta complejidad de la que tanto se ha hablado el día de hoy es el COVID. Podríamos integrar entonces esta más para seguir entonces profundizando con conocimiento situado las formas contemporáneas del quehacer racialista. Vuelvo a agradecer la invitación que me hicieron para participar aquí Carlos y Ricardo y bueno, les mando un abrazo solidario a todas y todos.